Muchas iglesias creen que la solución en la iglesia es vaciar la iglesia y traer gente nueva. Y eso no funciona. Nosotros somos los que vamos a tener que hacer y encarar lo que viene del futuro. Yo estaba hablando con un líder recién y le decía, mirá, el trabajo que tenés con tus jóvenes es brillante. Ellos son el futuro. Estamos trabajando para la nueva generación, no para el domingo que viene. Cuando hablamos de planificación no estamos diciendo quién va a hablar el domingo y quién va a dirigir la canción. Si la planificación de la iglesia se reduce a eso, estamos en el horno. La planificación de la iglesia es cómo nosotros vamos a influenciar a nuestra comunidad en el futuro. Si no lo estamos haciendo, pensar, yo no conozco ni el barrio Reducto, pero pensar realmente cómo puedo hacer para que sean las artes, la política, el deporte, la educación, la economía, cómo influenciarla. Y aquí está la gente. No va a venir nadie, no va a venir un gran pastor, ni nadie. No, ya tenemos los grandes pastores que Dios levantó, están acá. Y no son solamente los ancianos, sino que son otros, que hacen tarea de pastor sin tener el cargo, porque la Biblia no le da solamente a los pastores el tema de la visitación. Dice que participaban y compartían en las casas el pan, y no decía que iban ellos y si no, no se podía hacer. Qué interesante que se pueda hacer un trabajo con matrimonios, ¿verdad? Eso no es fácil. Yo veo muchos matrimonios con niños pequeños. Pero eso es una oportunidad para que les visitemos y comamos con ellos y los niños jueguen entre ellos. Necesitamos buscar estrategias nuevas, caminos nuevos. Ahora, ¿quiénes lo van a hacer eso? ¿Quiénes son los capacitados para hacerlo? Mire, yo descubrí un texto en la Biblia que me encantaría que si hay alguien que pueda anotar, anote los textos y que si lo vuelven a hablar varias veces se pueda hacer, porque yo lo he hablado esto y espero no en un campamento que tú hayas estado, pero me encanta hablar de este pasaje. Está en 1 Samuel, capítulo 16, si me acompañan a la lectura, versículo 18. 1 Samuel, capítulo 16, versículo 18. ¿Lo tenemos? Muy bien, fíjese lo que dice, son dos textos, pero vamos a basarnos la charla de hoy en esto. Dice, versículo 18, dice, entonces uno de los criados respondió diciendo, he aquí yo he visto a un hijo de Isaí de Belén, que sabe tocar y es valiente y vigoroso, hombre de guerra, prudente en sus palabras y hermoso, y Jehová está con él. Interesante que todos nosotros vinimos de una familia. Aquí no se dice qué persona era, después ustedes van a descubrirle y yo lo voy a nombrar, pero estaba hablando de alguien que estaba ligado a una familia. Todos los que estamos acá, muchos están relacionados familiarmente, ¿es verdad? Sí. Antes me decían a mí el hijo de don José, por mi papá. Después, ahora me dicen el papá de Constanza, por mi hija. O a ellos le dicen, ¿vos sos el hijo de Luciano? Y todos estamos relacionados en eso, ¿verdad? La familia es algo muy fuerte para nosotros. Aquí se identifica a un hombre por su familia. Ahora, yo quiero que te olvides del pasaje bíblico y empieces a pensar en tu familia. La herencia que te dejó. ¿Qué fue lo que te dio? Y voy a descubrir que muchos de los que están acá tienen muchas heridas con los padres y con las madres. Hay cosas que no perdonaste. Hubieras querido que ellos hubieran influenciado más en cierta área de tu vida y no lo hicieron. Y te la tuviste que bancar. Y no estudiaste porque ellos no te invitaron al estudio. No te dijeron, no, vos tenés que estudiar. Entonces empezaste a entrar en una campamento, iglesia, todo eso, está todo bien. Pero no te sentiste contenido. Eso es lo mínimo. Muchos han sentido el abandono. Otros han sentido, es decir, la ausencia del padre o de la madre, por el trabajo o por lo que sea.
Alguien que va a salir al servicio del Señor tiene que tener resuelto lo que es lo de la familia. Y esto tiene que ver con perdonar a aquellos que capaz que no hicieron bien la tarea que tenían que hacer, pero que fueron los que nos engendraron y los que hicieron lo que pudieron hacer. A veces me dicen a mí, no, porque si vos hubieras hecho tal cosa, quizás ellos serían de tal forma. Yo creo que hice lo máximo que yo podía hacer y que Dios me dio fuerza para hacer. Muchas veces los padres nos sentimos con un poco de carga por no haber marcado ciertos puntos que a la larga, es decir, ya nuestros hijos deciden. Hablando con mi hijo el otro día y con mi esposa, con Marina, estábamos tomando algo, disfrutando una tarde hermosa en casa, y él nos dijo, ustedes me crearon para la libertad. Yo me fui a la cama ese día tranquilo. Porque en eso él me dijo lo siguiente, mirá, de era chiquito me llevaste a la escuela dominical, campamentos, me arrastrabas al Ombú y a tantos campamentos más que Dios me dio la chance de poder compartir. Y me llevaste, hiciste esto y yo te vi, pero no me dijiste. Me dijiste que lo más importante es que sea libre para elegir. Qué feo que es largar, ¿eh? O qué difícil que es. A veces quisiéramos tenerlos a todos. Yo durante hoy acabo de mandar un WhatsApp ahí sentado, y le mando un WhatsApp a todo el WhatsApp de mi familia. Mis hijos están desparramados en muchos lugares, mis 3 hijos, y les escribí. Pero yo creo que ellos tienen algo conmigo. Y quisiera que sea lo mínimo, pero espero que me perdonen los errores que he cometido. Que nos perdonen como padres, porque los hicimos los dos. Y a veces vemos que ellos nos toleran a nosotros, porque ya estamos viejos. Pero gracias a Dios tengo una excelente relación con ellos. Y te pregunto, ¿cómo está la espalda, la familia, atrás? ¿Qué es lo que tenés que perdonar? ¿Qué son las cosas que te hicieron, a veces sabiendo y otras veces no sabiendo, y las tenés, ¿viste? Y cuando hablas de eso te fastidia y todo. Y no repetís lo mismo. De hecho, estás acá porque Dios te transformó y escuchamos recién que como equipo, como familia vamos a salir adelante. Pero ¿qué es lo que te quedó y no pudiste perdonar? Si yo termino acá el mensaje y hago que tengamos un tiempo de oración, lo voy a hacer. No voy a terminar el mensaje, pero lo voy a hacer. Vamos a orar y darle gracias a Dios por nuestros padres. Y vamos a también pedirle al Señor que nos ayude a perdonar aquellas cosas que no nos hicieron bien, que nos dañaron. Pero lo vamos a hacer. Porque no podemos salir a la batalla con algo atrás. Y si tenés algo con tus padres y algo, perdonalos. Ya creciste, ya no dependés de ellos, ya tu economía es propia. No te quedes ahí. No te quedes ahí. Voy a hablar de mi papá. Capo. Un capo extraordinario. Yo lo conocí. El último nombre que él nombró antes de morir fue Luciano. Miren si teníamos una relación. Viví sus últimos años, él tenía Alzheimer. Así que el único nombre que iba conociendo y olvidándose, pero el último que no se olvidó es, ¿dónde está Luciano? Yo no estuve en el lugar cuando falleció, pero fui amigo de él. Mis hermanos eran mayores. Él había terminado la gran obra, que era la escuela, y empezó los centros comunitarios. Pero después se fue quedando como solo. En el cuerpo anciano de la iglesia, como estaba mayor, lo fueron dejando de lado. Así que un día en la oficina él me dice, ¿me compras? ¿Me acompañás? ¿Me compras un televisor? Y ese fue el principio del fin. Porque él iba a la oficina donde definía todo lo que era la escuela, pero nadie le llevaba nada. ¡Qué error!
empezó a mirar televisión, a escribir, nada, y ahí me di cuenta que estaba enfermo. Capaz que me di cuenta yo antes que muchos. Entonces le hablaba en la iglesia, perfecto, pero... Y tengo 5 hermanos más. Yo no voy a hacer terapia acá, pero les quiero contar esto. Tengo 5 hermanos más. Y muchos de ellos chocaron muchísimo. Y yo choqué con mi viejo. Es más, cuando yo entraba, porque yo era, viste, readolescente y re a favor de que hagamos nuevas cosas y todo, qué sé yo, y mi papá ya estaba en el declive. Entonces me decía, no, y yo, viste. Entonces cada vez que entraba a la oficina de él, una oficina muy importante, cerraban la puerta, los secretarios, todo, porque sonaba, el diálogo subía de tenor. Discutía con él, qué locura. Aunque me hacía bien discutir. Y terminábamos y me decía, no te enojes. Y vení y me daba un abrazo. Y orábamos juntos. Teníamos una meta en común, que el reino de Dios se extienda. Y él tenía un llamado de Dios increíble. Miles de personas escuchan el evangelio por ese hombre. Que solo lo que esperaba que yo vaya a la noche a abrazarlo. ¿Quién le voy a perdonar? Si me dio la palabra, el servicio, el ejemplo, me dio todo. ¿Se equivocó? ¡Fua! Yo tengo una lista. ¿Vale la pena decirlo? No. Porque marcó a miles y miles de jóvenes que van a una escuela cristiana y que escuchan la palabra del Señor en ese lugar. Yo no tengo que perdonar ni a él ni a mi mamá, por supuesto. Pero si tenés algo que decir, vamos a inclinar la cabeza, vamos a orar. Y quizá este momento sea un momento de vos y Dios. Vos y Dios. Y si tus padres están vivos, si Dios te dio esa gracia todavía, ¿quién te dice de escribirles y decirle, papá, realmente te quiero y te mando un abrazo? Aunque se sorprenda, decíselo. Pero si hay algo que tenés que perdonarle, perdonalo ahora. Decir en el nombre del Señor, yo quiero perdonar a aquello que me hirió tanto tiempo, porque no puedo salir a la batalla sin haber resuelto lo pasado. Yo te doy gracias, Señor, por aquellos que tú usaste para traernos al mundo a nosotros. Pero siento que honrarlos a ellos es hablar de libertad, de perdón, de restauración. Y yo entiendo que hay algunos acá, quizá, no tantos, pero algunos hay, que todavía no pudieron cerrar esa puerta del pasado. Te pido, Padre, en el nombre de Jesús, que en esta mañana, este mediodía, ellos puedan mirar su corazón y alistarse a la batalla, pero cerrar esa puerta, perdonar, amar, tal cual son nuestros padres, sin querer cambiarlos, sin querer modificarlos, sin que mis hijos me modifiquen a mí. Yo sé que ellos me aman tal cual soy, porque tú nos amaste tal cual éramos. Y no solamente eso, sino que diste a tu Hijo por cada uno de nosotros. Padre, te pido que el perdón, la restauración y aún la vuelta a la comunión sea un leitmotiv, una causa para esta querida iglesia. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Estaba Saúl buscando a alguien para trabajar en la corte con él y mandó a buscar a un montón de gente. Búsquenme a alguien, necesito. El tipo estaba nervioso. El carácter de Saúl era un carácter realmente bastante complicado. Y él necesitaba un séquito para que se calme y pueda estar en paz. Así que salieron los príncipes, salieron muchos a buscar y nadie encontraba nada. Esto lo supongo yo,
Pero había una persona que era un criado. Y quiero primero hablar de esto, antes que irme al tema. Es decir, hay gente que nos mira alrededor y que hacen, de nosotros podrían decir, vida y obra. Gente que ustedes no ven, desde el almacenero hasta el vecino, al que está enfrente. Gente que no vemos, pero gente sencilla, gente humilde, no gente grande, ni reyes, ni políticos, nada. Gente sencilla, que ve cómo vos pagás, si sos empresario. Que ves cómo vos te manejás con aquellos que trabajan con vos. Nunca va a decir nada, pero esa gente te ve, esa gente te conoce, no es la iglesia. Hoy qué bueno lo de Rodrigo, en Trabalengua, dice recién. Hablando sobre el tema de la finanza, ¿viste? Qué duro que es, ¿no? ¿Cuánto ganás? Bueno, nadie dice nada, ¿viste? Pero yo creo que tenemos que dar más. Y la palabra nos invita a dar más. ¿Por qué? Porque la obra va a crecer cuando invirtamos más. Yo por un año trabajé en un ministerio que mandaba los recursos. Me ayudaba. Un año solo fue un paraíso para mí, porque era mucha plata y yo no lo podía creer. Escuché a alguien ayer que dice que me sobra la plata, es decir, me sobra el recurso. Yo digo, no existe para mí eso, que tengo excedente de resultado. No, hace años que no sé, pero ese año sí, me pasó. Y me acuerdo que yo hacía cosas y pasaba las boletas, ¿viste? Porque había que hacer todo un informe y me llamaron y me dijeron, si no gastas más, no te podemos enviar. Porque si gastás es porque estás haciendo el ministerio. Ahora, si le damos el 80% del dinero, se lo damos a la obra misionera y a los misioneros, es decir, necesitamos que los misioneros tengan más recursos, y eso es lo que hablaba hoy, ¿verdad, Rodrigo? Es decir, más recursos para hacer más acciones, para llegar más lejos, para influenciar. Los otros días me fui a comprar un traje, porque como yo trabajo con políticos, el traje, entonces me compré un traje para un casamiento. Y a veces tengo que pensar, ¿cómo está mi ropa? Y eso vale plata. Pero yo tengo que hacerlo. La gente que está alrededor nuestro es la que nos ve. Miren, en el Congreso de la Nación, nosotros hacemos una reunión todas las semanas. Hicimos una reunión de cierre en el Salón Eva Perón. Tengo la foto por ahí, ese último día. Y invité a todos los funcionarios que estaban por ahí. Entonces vinieron, y uno que es un católico muy cursillista de la iglesia, fue monaguillo y ahora, no sé, tiene un cargo laico, católico, dijo algo, y yo quiero decir algo, pastor, yo soy el pastor, quiero decir algo. Antes acá había un clima de oscuridad. Un espacio, este lugar, pero desde que ustedes vienen y oran y sabemos que ustedes abren la Biblia, este lugar es un lugar de luz. Usó la oscuridad y la luz. Yo no sabía, porque él nunca vino a una reunión, pero él pasa por al lado nuestro. Hay gente que pasa por al lado nuestro y nos conoce. Te pregunto, no te ocupes qué piensan los pastores de vos. Pensá qué piensa el vecino de vos. Si sacás la basura cuando hay que sacarla. Si haces lo que hay que hacer cuando hay que hacerlo. Pensalo. Porque esas pequeñas cosas son las que nos permiten después relacionarnos. Yo juego al fútbol, mal como me vieron ayer, con un equipo, con un grupo de judíos que viven a la esquina de mi casa, uno de ellos. Y él organiza el partido. Y él es un observador de mi vida. Y cuando yo salgo, él viene y me pasa algo. Todos los vieron que en Argentina nos damos un beso a los hombres, ¿viste? Una cosa extraña. Acá también, ¿no? Acá también. Acá también. Es extraño porque vienen de afuera, todo el mundo te da la mano y te hace así como si no le vas a dar un beso. Bueno, y entonces los vecinos nos saludamos con un beso, una cosa inédita, ¿viste? Pues hicimos tanta relación y jugamos al fútbol. Y ellos son los que me ven a mí. Ellos son los que me ven. ¿Qué dice la gente que está alrededor? El que limpia, no sé si tenés alguien que limpie tu casa, el que trabaja en tu empresa. ¿Qué dice tu esposa de vos?
Fíjese lo que dice acá. Este es un siervo. Por eso dije que alguien no importante. Dice que había un siervo que se acercó y dijo, he aquí uno de los criados respondió diciendo, he aquí yo he visto a un hijo de Isaí de Belén que sabe tocar. Ya hablé de la familia y ahora empiezo esta catarata de 4 o 5 características que creo que tiene que tener un miembro de la iglesia de Reducto. Si no la tiene, váyase a Manga. O váyase... ¿Esproncera está? Esproncera. O Ituzaingó con Enrique, ¿no? Ahí está. Pero Reducto va a tener este nivel. Sabe tocar. No estoy hablando del que sabe tocar la música, ni el que hace el sonido. No estoy hablando de eso. Es que cuando se levanta y abre la palabra, sabe de lo que está diciendo. O cuando hace una acción para la obra de Dios, se capacitó para hacerla. O si está en el trabajo, es experto en ese trabajo y lo hace bien. Y para eso hay que estudiar. Miren, vuelvo a lo que hablé los otros días. Necesitamos gente que estudie. Que no toque de oído. Mire, yo soy un gran tocador de oído. Yo toco guitarra y tuve en una crisis de la iglesia, el director de coro se fue. ¿Quién dirigió el coro? Yo. Ay, Señor. Yo le decía al coro, mire, tratemos de terminar todos juntos. Porque la gente en realidad, mucho no entiende las 4 voces. Pero si yo hago así y terminamos, la gente dice, pasó. Terminamos, yo hacía así, ¿viste? Creo que el ensayo era preparar la terminada. Y cuando terminamos, ¿viste? La gente dice, viene el coro. Y yo decía, Señor, es una comunidad de sordos. Pero dirigí el coro. Es más, hice una cantata que yo no sé si la iba a traer a Uruguay o no, se llamaba Aleluya, con Bill Gaither, no sé si escucharon. Una cantata espectacular, con solista, todo. Claro, yo le escucho las grabaciones hoy y, viste, si me querés castigar es ponerme ese cassette, porque todavía es un delirio total. Pero íbamos por ciudades y íbamos al interior del país con la cantata, teatro, todo, y hacíamos movimiento y predicábamos. Hasta que alguien de la iglesia estudió dirección coral. Entonces yo naturalmente me saqué el tema de encima y le digo a los ancianos de la iglesia, le digo, mire, quiero decirle que Oscar Báez se recibió de dirección coral, va a ser el director del coro. No, pero seguí vos, porque vos sos motivador. No. Él sabe, yo no. Y si es por música, tiene que tocar él. ¿Verdad? Así que él fue el director del coro. Pero después vino mi hija es directora de coro y es maestra, increíble. Ella podría hacer en 10 minutos un coro acá, que usted dice, mirá qué coro, y increíble. Ella dirige el coro de Parlamento y Fe. Después le voy a mandar, vamos a pasar, Rodrigo, puede ser, algunas fotos de Parlamento y Fe para que sepan un poquito del tema. Y ahí hay un coro, hicimos un coro de 200 personas, y cantamos en el Congreso de la Nación y cantamos en teatros, y bueno, y ella dirigió el coro. Así que Oscar dijo, no, yo no, acá viene alguien mejor que yo, y dirigió el coro, y fue un coro extraordinario, hasta que se fue y vino otro y el coro cambió. ¿Qué quise decir con esto? Cuando yo me fui, dejó el coro. No dejé el coro, yo ocupé un espacio, un momento, hasta que vino alguien y se capacitó. Si vamos a tener una radio, acá tenemos gente que son, como Sandra, como Rodrigo, todo, es decir, o un programa de Reducto, de una radio, que se puede tener perfectamente, y tenemos los locutores, gente que ya sabe. Queremos hacer una radio por internet en nuestra iglesia, y tenemos gente que hace 30 años está trabajando en radio. Ellos saben hacer radio. Entonces alguien me dijo, ¿vos no te querés encargar y vos dirigís? No, hermano, yo de radio no sé nada, me encanta, escucho radio y donde estoy, pero necesitamos que gente que sepa haga lo que tiene que hacer. En la iglesia pasa lo mismo. No podemos todos hacer todo. Alguien tiene que hacer esto y hacerlo bien. Y el otro tiene que hacer lo otro y hacerlo bien. El que trabaja con matrimonios
tiene que capacitarse para trabajar con matrimonio. No es, vamos a comer pizza. No, esto tiene que ver con, hay mucho material hoy para que no puedas caer en... ¿Por qué? Porque hoy la mayoría de los matrimonios que van a venir a nuestra iglesia, cuando la iglesia crezca fuertemente, van a ser de segundo casamiento, de segundo, se están por separar, tienen problemas, etcétera, 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 y tenemos que trabajar sobre eso. ¿Estamos capacitados para hacer eso? Yo creo que no, pero lo tenemos que hacer, nos tenemos que capacitar. No podemos ir con la receta de Dobson de hace tanto tiempo. Está buena. Me leí un libro de Dobson. Está bueno. Pero está hablando de una vida que era 40, 50 años atrás. Hoy cambió el mundo. Hermano, despiértese, cambió el mundo. Y hoy los hogares que vienen no están casados. Viven juntos. Es la nueva forma. Entonces tenemos que ir enseñándole. Para eso no los podemos. Y enseñar al mundo tu amor, acabamos de cantar. José, cantamos la última canción. No podemos matar, no podemos decir, no, usted va a hacer, si no se casa, no. No, enseñémosle. Hay gente capacitada para trabajar con matrimonio, para enseñar. Escuela dominical. Que hay pocos maestros, necesitamos maestros. A ver los chicos si se hacen cargo de esto, porque vamos a decirlo en todas las reuniones. Necesitamos maestros de escuela dominical. Que sepan, pero además tienen que defender la fe. Y ahí va a ser difícil. ¿Por qué? Porque el chico va o el adolescente va a la escuela y se encuentra con un mundo totalmente... Y viene a la iglesia y escucha lo mismo que escuchó en el campamento y sigue escuchando lo mismo, ¿viste? ¡Basta! Tenemos que ser creativos, tenemos que averiguar, hay material. Hay organizaciones que se la pasan haciendo material, especialidades juveniles, hay material para trabajar con adolescentes. No sé qué hacer. Bueno, pensalo, porque es tu responsabilidad. Alguien que sepa. Alguien que sepa. Qué triste cuando los padres traen a los chicos a la iglesia y ese día el maestro no vino y saben y le preguntan, ¿qué aprendiste hoy? Hoy jugamos nada más. Está bueno, necesitamos gente que sepa. ¿Quiénes enseñan la palabra? ¿Todos enseñan la palabra? No. Hay gente que está especializada en enseñar la palabra. Entre ellos los ancianos de la iglesia tienen que tener esa característica, que manejen bien la palabra, dice el apóstol. Bueno, no todos tenemos que saber del griego, del hebreo, pero si Dios te llama a enseñar, te gusta esto de predicar, de compartir, de influenciar a otros por medio de la palabra, tenés que estudiar. Me hizo muy bien a mí ir a un instituto, ya de viejo. Voy por los pasillos del instituto y me dicen, ¿y yo qué, vas a tomar una materia? Como diciendo, ¿vas a dar clase? No, vengo a primer año. ¿Cómo? Sí, a primer año necesito aprender. Todos necesitamos aprender. Pero aquellos que dan con más responsabilidad tienen que aprender, porque hoy es otro el mundo. Hablaba recién con Nacho de cómo se metaforiza la palabra. Hay un personaje en Estados Unidos que se llama Rod Bell. Rod Bell, aquellos que no lo conocen, búsquenlo, googleenlo, tiene unas ideas geniales, pero se pasó de la raya el tipo. Entonces, ¿qué hace? Metaforiza todo. Entonces la Biblia deja de tener sentido, porque es una locura. Porque lo metaforiza. Muchos lo están siguiendo. Muchos lo siguen. Y tenemos que saber eso. Sabe tocar. Pero fíjense la segunda. ¿La tienen? Me parece que vamos a terminar muy tarde si sigo con cada una. Sabe tocar, es valiente y vigoroso. Nehemías necesitaba gente valiente y vigorosa. ¿Valiente por qué? Porque vos mismo estás en un grupo de estudio, me decía una persona ayer, y en el grupo hay un homosexual. Y defender la fe no significa no sentarme con él. Porque ustedes creen que cuando le decían al Señor Jesús que se sentaba con los pecadores y con la publicana, ¿qué era? ¿Gente que mentía? ¿Por eso eran pecadores? Los fariseos no eran tontos. Ellos sabían que ellos fallaban. El Señor se sentaba con la lacra, con los ladrones,
con aquellos que seguramente se sentaban y miraban a ver si los venían a buscar. Y seguramente con las prostitutas y seguramente, y bueno, la Biblia lo dice, con lo peor. Ahora, vamos a decir, yo soy delincuente, no me siento con Jesús si no me genera confianza. Si yo sé que Él va a salir a hablar conmigo. Les cuento esto que me pasó el otro día. Estábamos en casa y veo claro, qué salame que soy, porque esto pasó hace mucho tiempo y yo no me daba cuenta. Y en la terraza de una casa que está al lado mío, un grupo de jóvenes, pum, subían. Yo digo, ¿qué van a hacer? Pileta no debe haber arriba, mirá qué tonto, ¿no? Bueno. Y subían y bajaban, Pero no me di cuenta, hasta que me di cuenta. Aparece uno con una planta de marihuana. No sé, acá ustedes tienen libertad para eso, ¿verdad? Espero que en el campamento no haya ninguna plantita. Pero 2 plantas de marihuana. Entonces el tipo subió y yo lo veía, él no sabía que mi esposa y yo, María y yo lo estábamos mirando, y se sacaba selfie con la planta, ¿viste? A los 15 minutos aparecieron 20 jóvenes arriba. Estaban festejando los muchachos, ¿viste? Entonces Marina me dice, eso es ilegal. Sí, es ilegal. Digo, ¿y se puede crear una planta? No, si lo llamo a la policía lo detiene y todo. ¿Y qué vamos a hacer? Yo dije, son nuestros vecinos, ¿te imaginas que nos vamos a pelear con todo el mundo acá? Porque, bueno, no definimos qué vamos a hacer todavía porque ellos siguen haciéndolo. Pero la pregunta, no sé qué harías vos, no sé qué, si llamaría a la policía, los chicos estaban tan contentos y bajaban tan contentos. Pero ¿qué pasó? ¿Ellos se sentarían conmigo? La pregunta no es si Jesús se sentó con ellos. Si el preso, si el delincuente o el preso se sentaba con Jesús, creo que el Señor había generado una mística con ellos, un encuentro con ellos. Por eso pasaba eso. No estaría registrado en la Biblia que el Señor pasó de largo con ellos, sino que se sentaba, pasaba tiempo con el perdido. Por eso si tenés a alguien que es homosexual o que está viviendo una vida difícil, todo, trata de acercarte a él y generar un vínculo con él. ¿Cómo? No, pero no, es pecador. Sí, es pecador, como vos. Pero eso va a generar una relación. Si estás firme en la fe, por eso necesitas estar firme, valiente y vigoroso. La palabra vigor tiene que ver con qué es lo que me alimenta y qué es lo que no me alimenta. Yo creo que tenemos que pensar muy seriamente en que para no tomar medicina en el futuro tenemos que comer buena comida en el presente. ¿Están de acuerdo con eso? La medicina del futuro es la buena comida del presente. Si yo como bien ahora, mi medicina no va a ser necesaria. Pero la realidad es que comemos basura. No, el campamento. Comemos basura. ¿Y qué es lo que ven nuestros ojos? Televisión, fútbol todo el día. Podemos ver todo eso. Nos alimentamos de las noticias. Creemos que estamos al día porque sabemos todo, y la verdad es irrelevante si yo sé o no sé, porque el mundo va a seguir funcionando, aunque es importante que esté actualizado. ¿Qué es lo que comes? ¿Qué es lo que te alimenta? ¿El chisme? ¿La murmuración? ¿Te apasiona saber, cómo está él? ¿Cómo es que se compró el auto? ¿Y cómo es esto? ¿Cómo él llegó a eso? ¿Eso es lo que te alimenta? Basura. Si vas a comer McDonald's, podés comer una vez. Pero si comés todos los días, ¿qué pasa? La prueba está que un tipo hizo la prueba en México y lo enchufaron a terapia intensiva porque estaba lleno de grasa. Nada le edificaba, nada le servía, nada nutritivo tenía. Yo creo que tenemos que volver al alimento espiritual, a la palabra.
de una forma sencilla, pero volver a la palabra. Los otros días invité a un hermano que habló de la palabra y invito gente en nuestra iglesia que habla, que da la palabra. Yo trato de que sea gente que sepa, no amigos míos. A veces se invita a los amigos. No. Gente que sepa. Yo me siento honrado por estar acá, pero no sé si sé. Tanto profundamente como quizá ustedes necesitan. Y yo necesito. Gente que hable de la palabra. Ese es el alimento. Dice que sabía tocar, vigoroso, valiente y vigoroso, hombre de guerra. ¿Estamos en una guerra, sí o no? Sí. Estamos en una guerra. ¿Cómo vamos? ¿Vamos ganando o vamos perdiendo? El problema no es los homosexuales, me decía el otro día uno. El movimiento gay es el problema. Ellos se mueven de tal forma coaccionado que en Argentina tienen una cuenta corriente multimillonaria donde todos ponen plata. ¿Para qué? Para influenciar los canales de televisión, la prensa, esto. Cuando en Argentina se dio el tema del casamiento igualitario, yo veía a los cristianos que iban a gritar enfrente del Congreso, en el nombre del Señor, y desatamos y atamos, qué sé yo, desatamos un nudo hicimos bárbaro. Y no pasó nada. Porque cuando teníamos que haber actuado, no estábamos. Entonces la ley funcionó, salió como... Acá pasó lo mismo. Pasó lo mismo. ¿Dónde estaba la iglesia ahí? No, después, tenemos que salir, ya está. El estratega es el que prevé lo que va a pasar. Me encanta, hay un canal de televisión, se llama Encuentro en Argentina, que uno ve cómo planeaban las guerras, cómo hacían las guerras. Por eso yo tengo una tesis. La guerra de Malvinas fue una guerra no planeada. Fue una locura. Nadie la pensó esa guerra. Había un problema político, estaba Galtieri estaba pero re mal a nivel popular, y el tipo hizo una jugada entre botella de whisky, y dice, vamos a hacer la jugada esta. Y en esa jugada todo el mundo. Y yo me acuerdo que fui a la plaza el 2 de abril, que es mi cumpleaños, y fuimos con un coche bíblico y estábamos repartiendo literatura y la Argentina. Cuando hacía 2 días atrás, no fui a la plaza que lo querían quemar al tipo. Y salió el tipo a saludar, y qué sé yo. Era un inconsciente total. Marina me decía, yo trabajaba en la escuela en esa época en los devocionales de canto. Hacíamos un devocional de canto para toda la escuela. Por grupos, ¿no? Y entonces yo hablaba, sí, oramos por la libertad, por las Malvinas, o no sé, no decía mucho de política porque ya habíamos tenido un secuestro familiar, y no queríamos saber nada de meternos con los militares. Entonces, bueno, eso fue bravo. Pero mire qué pasó. Marina me decía, che, ¿vendrán los ingleses? ¿Vos pensás que vienen? No, le digo yo. ¿Qué van a venir? ¿Desde allá hasta acá? No. Bueno. Pasaba el mes así, qué sé yo. Che, dice que la televisión muestra que lo están despidiendo, están saludando al barco que se viene para acá. No, aparte, vamos y lo bombardeamos. Yo era un experto en estrategia. Bueno, vinieron, nos ganaron, nos dieron clase de... Ellos sabían cómo hacer la guerra. Hoy es una vergüenza. Vos hablas de Malvinas y a nosotros nos da vergüenza cómo esos políticos militares, qué sé yo, nos llevaron a que jóvenes que no tenían ni ropa, no tenían nada, y nosotros poniendo la joya, la escuela juntó chocolate, todo, que se lo comían los hijos de los generales. ¿Para qué? Para que no lleguen. Estamos en una guerra. Si no asumimos eso, ya perdimos. Y yo creo que el cristiano no se da cuenta de eso. Entonces despertarte en el campamento y decir, yo estoy en una guerra y tengo un equipo que es nuestra iglesia y podemos salir en adelante, pero tenemos que saber cómo hacerlo. Hay estrategia de guerra. Por eso Dios puso a los pastores, no para que ellos manejen las finanzas de la iglesia, no. Para que den los lineamientos, los colaboradores, los líderes, los lineamientos. Vamos a ir para acá este año. Este año vamos a meterle duro acá, vamos a capacitarnos. Bueno,
Recuerdan que ayer dije una frase que nadie percibió. A la iglesia nadie va a venir, salvo una o dos personas a escuchar el Evangelio. Nosotros nos diseminamos toda la semana para predicar a Cristo. Sé un misionero donde Dios te puso. Eso tenés que ser, y para eso tenés que conocer la palabra. Entonces el lineamiento de la iglesia es, venimos a la iglesia a capacitarnos en una dinámica de enseñanza, dinámica. No repetimos lo mismo, es dinámica. Estudiamos tal libro y vamos todos y damos examen y todo. Voy a hablar de mi yerno. ¿Vieron el que dije que era una piedra en el zapato para mí? El brasilero. Olavo, un ejemplo, un hombre de Dios. Tiene 34 años. Su padre le dejó una iglesia tradicional, pentecostal, ¿viste? Tradicional. Cuando Antonella, mi hija, me dice, papá, nos dejaron la iglesia, me lo decía con indignación, ¿viste? Ellos se fueron a San Pablo y le dejaron la iglesia. Y toma, encargate de la iglesia. Bueno, ¿qué hizo Olavo? Obviamente me llamó por teléfono, llamó a mis hermanos, que son todos pastores reconocidos, empezó a buscar información, tengo que darle una vuelta a la iglesia, y planificó algo y dijo, vamos a trabajar con células. Empezó a trabajar con células, pero probó varios sistemas y dijo, no funciona. Y vamos a hacer nuestro propio sistema. Hoy tienen 150 células. Y tienen iglesias satélites, alrededor de 8 iglesias satélites, alrededor de la iglesia central. Tienen alrededor de 1.200, 1.300 miembros. Mi hija es la pastora, porque en la iglesia pentecostal está el pastor y la pastora. Se ríe porque yo le digo pastor y se dice, papá, ¿sabes que no soy pastora? Ya sí, pero acá sí. Y crece en la iglesia. ¿Sabe cómo trabaja? La iglesia es el lugar de capacitación. El mundo es el lugar de evangelización. Si cambiamos eso y hacemos la evangelización dentro de la iglesia, puede ser que entre alguien. Pero realmente hace mucho que no veo 30, 40, 50 personas inconversos en una iglesia evangélica. Hace mucho. Entonces yo voy a predicar en una iglesia y me dice, ¿qué querés que predico? Mira, hoy no vino nadie, ¿viste? Pero ¿por qué no das una palabra de enseñanza? Y me termino haciendo eso. No predicamos en la iglesia, nos capacitamos en la iglesia y predicamos en el mundo donde estamos. Si cada uno de nosotros tomaría seriamente esto, el año próximo el retiro de carnaval, que espero venir como campamentista, no para hablar, es el doble de este lugar. Es el doble de gente. Porque si vos te pones en el corazón que tenés que ganar a una persona, a alguien que trabaja con vos, y lo traes y lo educás y lo amás, a pesar de cómo es, eso hace una transformación y vas a traer a alguien. Pues si no, hablamos y somos siempre lo mismo. Vamos a ponernos a trabajar y duro para, dentro de la iglesia, capacitarnos. Fuera de la iglesia, evangelizamos. Dentro de la iglesia, capacitamos. Ese que evangelizamos viene. ¿Cuál es el sistema Olavo? Abren casas, grupos, invitan vecinos. De su barrio, él vive en un barrio cerrado, muy humilde, pero cerrado. Tiene seguridad, ya tiene 4 células en ese barrio. Y hay 40 casas, así que una cada 10. Y se reúnen. La gente va, cuando se convierte, hacen 3 días un retiro. Y ahí le dan toda la palabra, toda la base bíblica, todo. Y después hacen 6 meses para bautizarse. 6 meses de curso de bautismo. Le hablan de lo que Rodrigo habló hoy, la ofrenda. Le hablan de esto, le hablan de otro. Cuando la persona dice, me quiero bautizar, yo el día ese te voy a decir, yo estuve el otro día y yo no dejé de llorar. No dejé de llorar. Una fiesta. Se bautizaron ese día 40 personas. Entran y la gente se pone de pie y aplaude. Y lo recibe quien lo llevó a Cristo. Y después se bautizan y salen y lo toma quien lo discipuló. Y es una fiesta y cantan y viste y mamma mía. ¿Por qué nosotros no? Entonces nosotros estamos pensando, che, tenemos que hacer un bautismo. ¿Y cuánto hay? Ya,
la nena aquella que, viste, parece, no, la tenemos que hacer, vamos a hacer una clase, 2, 3 clases para el bautismo. No, nosotros tenemos que pensar en grande porque eso es lo que Dios quiere. Las águilas están arriba, los pollos están abajo. Yo no quiero ser un pollo, quiero ser una águila. Y quiero que Reducto sea un águila. Entonces necesitamos entender que estamos en una guerra. Y para que la guerra no nos cope, tenemos que tener estrategias nuevas, dinámicas, permanentes. Los jóvenes son especialistas en eso. ¿Saben qué veo? Los jóvenes que se callan, aguantan, toleran. No nos toleren más. Vayan al líder de la iglesia, vayan al líder de jóvenes y digan, mira, podemos hacer esto. El WhatsApp usémoslo para evangelizar. ¿Cómo? Veamos la forma. Usemos las redes. Tenemos especialistas como José, como Rodrigo en sonido. Hagamos más redes. Tenemos radios para poder difundir lo que hacemos. La página web de la iglesia, yo no entré hoy, pero debería estar activa, y viendo la foto del campamento y fotos de todos los domingos y todas las reuniones y la foto y testimonio y todo. ¡Viva! Levántate. Sabe tocar, es valiente y vigoroso, hombre de guerra. Y escuchen esto, prudente en palabra. ¡Wow! Ahí me mató a mí. Prudente en palabra. ¿Viste? Si nos callaríamos menos, más, y hablaríamos menos, y escucharíamos más, creo que seríamos bárbaros. Pero nos gusta hablar. Prudente en palabra. ¿Saben? Iglesias que se destruyeron, ¿conocen? Pasó en Uruguay, no pasa eso, pero en Argentina pasa. Iglesias que eran pujantes, todo, qué sé yo. Te cuento una historia. Una iglesia estaba a punto de cerrarse y fue un hermano de otra iglesia a abrirla. Y ese hermano empezaron a cantar y en vez de, antes no aplaudían, empezó a aplaudir los coros. Una innovación extraordinaria, ¿viste? Una transformación, ¿viste? Eso llegó a los oídos de aquellos que le dieron el lugar para que haga la reunión. Con carta documento lo sacaron. La iglesia estaba creciendo porque aplaudían, se sentía, había un clima de amor y todo. Enseñaba la palabra, había amor, comían juntos, los hermanos hacían grandes cenas y todo. Y la iglesia creció. Yo participé de la defunción. Y fue terrible. Nunca más se levantó esa iglesia. Algunos hermanos dijeron, no, son carismáticos, aplauden, hay otro que levanta la mano, esto. Destruyeron al pueblo. Al pueblo. Si yo le quiero pegar a la iglesia de Reducto, no le voy a pegar a Daniel y a Sergio y a Nacho. No, le pego a ustedes. Lo desanimo a ellos. Y la iglesia se diluyó la iglesia. Por supuesto, los murmuradores que se quedaron con el edificio. ¡Wow! Se quedaron con la iglesia que ellos creen que es la iglesia. El cemento. ¿Ustedes creen que esto es la iglesia? No, esta es la iglesia. Nosotros no vamos acá, después transformamos esto en salón de juego, en comedor, en todo esto. No es la iglesia. Pero tenemos que mantener la propiedad. Porque la pusieron la plata los que son de la sana doctrina. Y por esa propiedad murieron cientos y cientos de cristianos. A su fe. Porque no van a ninguna iglesia más. ¿Usted cree que las palabras que decimos no tienen eco? Tienen. En Argentina hay una onda de decir malas palabras. Hay mucha gente, muchos cristianos que en la intimidad lo primero que te dicen es una mala palabra. No, porque No. Prudente en palabra. Los padres a los hijos. ¿Saben que veo que me encanta, hay familias hermosas que quiero mucho, no quiero nombrar aquí, pero que a veces los padres, ¿qué hacen? Maldicen al hijo. No, este no. Este llega a primaria y listo. ¿Viste? Y por suerte que sea repositor de Carrefour, del supermercado. El padre cree eso. Si el padre cree eso, el hijo le llega ese mensaje. ¿Eso es prudente? Mi hija estudiaba música en un conservatorio cerca de casa. Tocó y la maestra la llamó a Marina y le dice,
esta nena muy rica, la nena, ¿viste? Marina la llevaba con todo, pero no da para más, ¿viste? Llévala a danza. Si Marina se quedaba con eso, mi hija no sería quien es hoy. Máster en música, directora del seminario bautista y una mujer de Dios. Mujer, como son mis hijos, hombres y mujeres de Dios. Marina dice, no nos vamos a quedar. La llevamos al mejor conservatorio de la ciudad. Nos agarró tanta bronca que nos subimos al auto y había que dar un examen. Dio el examen, entró. Y todavía hoy se siguen acordando de ella, de lo excelente que fue. Muchas veces nuestras palabras son el techo de la gente. Para los que no estaban, yo hablo del techo y del piso. El piso es lo que tenemos que ser nosotros, de aquí en adelante. Aquellos que somos adultos tenemos que educar, edificar, animar, abrazar a aquellos que están en la iglesia, que son jóvenes, que están arrancando, matrimonios nuevos, que van a tener lucha. Nosotros los tenemos que abrazar. Ese es el piso. Ahora, si yo creo que yo soy el techo y de a mí no me pasa nadie, bueno, y todos los demás son malos y yo soy el único bueno y yo llegué hasta acá. ¿A dónde llegué? A nada. Siervos inútiles somos porque lo que tenemos que hacer hicimos. Prudente en palabra. ¿Cómo hablas con tu esposo? ¿Cómo lo bendecís? ¿Cómo bendecís a tu esposa? ¿Cómo bendecís a la iglesia? No es que vos bendecís. El otro día alguien decía, nosotros no podemos bendecir, es verdad. Pero podemos hablar bien, porque la palabra bendecir, sin una connotación tan espiritual, quiere decir bien. ¿Y saben que me encantó en la playa, en el diálogo? Ayer hablaba con, el hombre, y me dijo, yo me siento tan bien en Reducto. ¿Saben que me habló tan bien de Reducto que me dio ganas de venirme de Villarreal a Reducto? Me dice, acá, aunque vos el otro día nos diste con un palo, somos una familia igual. Y nos sentimos. Y tenemos que trabajar, pero nos sentimos. Me siento bien en Reducto. Y venís de otra iglesia y te sentís en una familia como Reducto. Qué bueno. Pero cuida con cómo hablas. Cuida cómo hablas. Dice que es valiente, vigoroso, hombre de guerra, prudente en palabra. Y acá sonamos, hermoso. En esta no habla de un tipo como 61 años que del fondo de la cancha dice, che, tiene 61 años, ¿viste? Me mataron ayer. Me mataron. No, habla de la hermosura interior. ¿Qué les voy a decir? ¿Qué les voy a decir? A veces hay mucho, hay que buscarle la hermosura, ¿viste? Pero hay que hacer un laburo, ¿viste? Porque el tipo es buen tipo, pero hay que buscarle, ¿viste? Dale. Y uno, ¿viste? Che, pero contame, ¿estás bien? ¿Qué hizo Dios en tu vida? No, pero vamos a ver, tengo unos problemas terribles, me están putando. El tipo que es hermoso, la hermosura tiene que ver con la belleza de Dios en nosotros. ¿Recuerdan lo que dije de Rabito? ¿Se acuerdan de la frase? Ese coro de esa canción que dice, Hosana, Hosana, por estar en mi corazón, te alabo, Señor. Hosana, Hosana, pusiste dentro de mí el fuego de Dios. ¡Wow! Soy hermoso cuando el Espíritu Santo llena mi vida. Así soy hermoso. Cuando le doy todo, a mí me cuesta un montón. Me cuesta un montón. Pero le doy trato. Y me doy cuenta que estoy mejor con Marina, estoy mejor con los chicos, estoy mejor con los nietos, estoy mejor en el ministerio que el Señor me dio, estoy mejor cuando siento que la presencia de Dios está en mí. Y ahí soy hermoso. Todas estas cosas que el siervo dijo del rey David, de quien fue el rey David, no tendrían sentido sino la última. ¿Y qué dice? Y el Señor y Jehová está con él. Cuando se inauguró la iglesia de Villarreal,
hice un templo magnífico. Tendríamos que hacer, Daniel, y a ver, muchachos, pastores, una visita a... ¿No nos visitarían como iglesia a Buenos Aires? ¿Vamos? ¿Eh? Hay en Colonia Express, es barato. Es barato. Yo me vine en Buquebú porque me quedé dormido y saqué un pasaje más, que tengo que sacar el pasaje. Eso, me tengo que acordar. Pero es barato y me encantaría que ustedes vengan. Me encanta. Sería de mucha bendición para nosotros y traerían la palabra a ustedes y sería magnífico. Cuando inauguramos eso, las puertas son de vidrio, la iglesia, por eso se llama la iglesia transparente. Se ve afuera lo que pasa adentro. Bueno, esa fue la idea de mi papá, un fenómeno. Así que nosotros pusimos los vidrios, nos queríamos matar, porque, bueno, ahora ¿quién tiene que poner los vidrios? A ver, venga, y la familia estamos ahí, viste, poniendo los vidrios, acrílico de distintos colores, muy lindo, muy lindo. Y cantamos una canción que dice así, el coro. Señor, ¿qué es nuestro templo si tú no estás presente? ¿Qué tienen tus paredes, el púlpito, tu altar? Si el Señor no está con nosotros, no. Puedo tener todas las características, puedo ser un fenómeno, todo, pero necesito que el Señor esté conmigo. ¿Qué le pasó a Jerusalén cuando estaba... ya Esdras no mandaba porque el espíritu de Esdras, que era el espíritu de Dios, ya se lo había dejado de lado. Y el gobernador, ¿quién era? Sanballat, Tobías, todo delincuente. Estaban los judíos, estaban las capacidades, pero había que restituir la presencia de Dios en ese lugar. Y ustedes en el libro de Nehemías, que no vamos a leer ya, ven cómo el Señor se vuelve a enaltecer en ese lugar. Valiente, vigoroso, hombre de guerra, prudente en palabra, hermoso, y Jehová está con él. Hacete esta pregunta: ¿está el Señor con vos? ¿Está el Señor con vos? ¿Puedes decir que el Señor está en tu hogar, en tu vida interior? No que si lo tenés a Cristo en tu vida, eso está. Si el Señor está con vos, en lo que emprendés, en lo que haces, ¿saben? A veces digo que sí, yo a veces digo que a veces hago yo y no dejo hacer a Él. Que este año nuestra iglesia sea una iglesia donde la presencia del Señor llene de tal forma que el hombre vigoroso, el hermoso, el prudente, el conocido por el barrio, el que tiene buen testimonio, no alcanza. Señor, necesitamos que tu presencia llene nuestro lugar. Vamos a orar. Y decirle al Señor en esta mañana: Señor, si tú no estás en mí, tu presencia no llena mi vida, ¿de qué vale? ¿De qué vale que nos juntemos, que cantemos o que planifiquemos y llevemos tu palabra si tu paz y tu amor y tu misericordia no está en mí? Por eso, Padre, te pido y te agradezco en esta mañana, pero te pido en el nombre del Señor que obres en mi vida, como lo hiciste durante la charla. Que me limpie, Señor, de tal forma que pueda ser como en el libro de Jeremías, hablando del alfarero: no puedo yo hacer con ustedes como hago con el barro. Señor, moldéanos de tal forma en este tiempo que salgamos de este campamento como águilas y no como pollos, renovados por la obra de tu Espíritu. Bendigo tu nombre, Padre, y te doy toda la gloria a ti, en el nombre de Jesús. Amén.
Vamos a cantar esta canción. Con los ojos cerrados, renuévame.